Entorno económico mexicano. Sesión 4. Modelo de desarrollo estabilizador. Buenos días, muchachos, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar del modelo de desarrollo estabilizador. Este se gestó de los sexenios que van de 1958 hasta 1970. Este modelo surge a partir de la crisis del sexenio anterior, es decir, el de Ruiz Cortines. Surge una nueva relación con el Estado, el capital nacional y el capital extranjero, cuyo objetivo primordial dejó de ser el comercio exterior para ser ahora la producción de bienes de consumo. Este modelo también se conoció como desarrollo estabilizador y tuvo como base primordial el crecimiento de la producción estatal. Hubieron tres aspectos muy importantes en la política de desarrollo estabilizador. Primero, hubo un control sobre la emisión del circulante, lo cual permite mantener una baja inflación, promoviendo a su vez el ahorro. Baja inflación debido a que a menor cantidad de dinero o de billete en circulación, pues se pueden regular los precios y la capacidad adquisitiva. Segundo, el volumen de reservas permitieron mantener una política fiscal ligera o poco impositiva para lo que son las ganancias, y asimismo también se permitió una baja deuda externa. Y en tercero, pues las bajas inversiones privadas se vieron compensadas con altas tasas de inversión pública, es decir, el Estado entró para subsanar el bajo nivel de la aportación privada. En el desarrollo estabilizador, el Estado busca mantener bajo control los factores internos y externos que pueden causar una desestabilización de la economía. Esos factores pueden ser la devaluación de la moneda, la inflación, los aumentos salariales, con el fin de lograr una industrialización del país para mantenerla de manera sostenida. En el desarrollo estabilizador se enfoca de manera prioritaria dar un impulso a la industrialización. En este modelo, la industria es la base del crecimiento económico del país y se desplaza así a la producción agrícola a un segundo término. Se fortalecen los impuestos a las importaciones y a las exportaciones, y también se respalda la inversión extranjera directa, la que se hacía sobre las empresas estatales o nacionales, principalmente la inversión que provenía de los Estados Unidos de Norteamérica. Todo esto contribuyó a que durante este periodo se consiguiera un elevado índice de crecimiento sin inflación. También podemos decir que con el fin de impulsar a la industria durante este periodo del Estado, también se asigna una parte del gasto público para la creación de una infraestructura adecuada a las necesidades industriales. Otorga insumos subsidiados a las industrias. En materia fiscal se aplican impuestos preferenciales o se exenta del pago de impuestos a la industria. También se aplica un control sobre las importaciones mediante la protección arancelaria para garantizar un mercado cautivo a los productos de la industria nacional, es decir, se favorecía al consumo y a la producción de lo hecho en México, como manteniendo restringidas las importaciones a través de aranceles o impuestos que no hicieran atractivas o quisieran perder el atractivo hacia comprar productos de otras nacionalidades. También estaba el establecimiento de precios oficiales en productos básicos, es decir, la canasta básica y productos de fabricación nacional. Los precios fueron regulados no por la competencia y la oferta y la demanda, sino por el Estado. Esto con el fin de mantener bajos los salarios de los trabajadores, y también se hace la creación de instituciones financieras de fomento industrial y creación y canalización efectiva de crédito. Empiezan a desarrollarse las primeras financieras estatales encaminadas a lo que es el crédito empresarial o industrial.
Podemos mencionar que por lo que corresponde al sector agropecuario, el Estado disminuye pues sus apoyos a este sector y las inversiones que se fueron dando en el sector agrícola fueron únicamente para la construcción de grandes obras de irrigación y el incremento de áreas de cultivo, pero no hubo mayor inyección de capital al campo como se había visto en los sexenios anteriores. En lo político, pues se aboca al control de los movimientos obreros campesinos y se buscaba sofocar cualquier tipo de organización o núcleo, tanto campesina como obrera, como son los sindicatos, las asociaciones o coaliciones, porque eran factores que causaban desestabilidad económica. Ahora aquí vemos que el Estado empresario pues es sinónimo de una economía mixta, y esto lo podemos resumir de la siguiente manera. Durante el periodo del Estado, de la política económica de desarrollo estabilizador, el Estado acrecentó su intervención en la economía y asumió un papel de empresario en sectores estratégicos, ojo, en sectores estratégicos, los cuales pues no deseaban dejarlos en manos privadas. Asimismo, participa de manera directa en la producción de bienes y servicios de consumo final, ya sea de forma individual o asociada con el capital privado, por lo que durante un buen tiempo la economía mexicana fue considerada como una economía mixta, es decir, una economía en la cual coexisten empresas de capital privado con las de capital estatal. Y ahora más adelante pues vamos a ver que es cuando el Estado empieza a crear también tiendas como la Conasupo, que bueno, dan un servicio que dan igual los particulares a través de los supermercados o las tiendas, pero en este caso es el Estado el que hace las veces del industrial, del empresario, y con la mentalidad de regular precios y también pues de facilitar la adquisición de productos. Vemos que una de las finalidades era mantener controlados también los salarios. Y como ya habíamos mencionado, pues se daba mucha prioridad a la producción de bienes, servicios y mercadería nacional para que los propios nacionales, para que el propio país pudiera consumir lo hecho en México. Pasemos ahora al sexenio de Adolfo López Mateo, que va de 1958 a 1964. El gobierno de Adolfo López Mateo tenía dos prioridades. La primera consistía en fortalecer el sistema político, suprimiendo cualquier movimiento sociopolítico que amenazara la estabilidad del régimen. La segunda era reactivar la economía del país. Aquí vemos hasta este punto cómo es tan importante para el gobierno mantener sofocada cualquier tipo de agitamiento, cualquier tipo de movimiento social, lo cual, bueno, fue una idea llevada a la práctica desde la Revolución Mexicana hasta los últimos gobiernos que tuvimos, hasta el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. La ideología del gobierno mexicano, del gobierno priista, hasta esa época, era mantener bajo control a las masas, como infiltrando y regulando pues lo que son los sectores obreros, los sectores agrícolas, mediante la romantización, el coqueteo constante con los sindicatos y con los colectivos populares. Es por eso que teníamos el sistema político de hacer una propaganda romántica hacia el campesino, hacia el trabajador. Por eso veíamos que las estrategias para ganar votos, para ganar elecciones de todos los partidos políticos, no estoy hablando ya de uno en específico, estoy hablando ya de todos, era la de dar espectáculos, dar insumos, dar regalos a estas clases populares, porque las clases ricas pues ya tenían prácticamente muy señalados o muy dirigidos sus tendencias electorales.
¿A quienes interesaba cautivar? ¿A quienes interesaba enamorar? Pues a las masas, a los obreros, a los estudiantes, a las amas de casa, a los campesinos, a las clases sociales marginadas. Y es por eso que el poder político, el Estado, siempre buscó mantener el control de las agrupaciones, coaliciones o ligas que pudiesen representar una desestabilidad. Para lograr esos dos objetivos que ya mencionamos, la política social de López Mateos pues se encaminó a mejorar los salarios de la clase trabajadora del sector industrial y de las empresas públicas, con el fin de mantener la paz social. Pues también se propuso excluir a los líderes desleales o peligrosos del sistema, de las organizaciones obreras, y también, mediante una reforma electoral, los partidos de oposición podrían tener representación en las cámaras de diputados. Si se dan cuenta, en todo ese sentido, buscaron controlar a las colectividades o a las masas a través de los sindicatos, de las agrupaciones y líderes, aquellos que no comulgaban con el modelo económico, con la ideología política o social del gobierno, eran estos líderes desleales que buscaba erradicar el presidente López Mateos. Lo de la reforma electoral fue una manera de abrir las puertas no a la representación popular, sino a intentar mantener calmadas las aguas. De decir, miren, todos pueden adquirir el poder, todos tienen la misma oportunidad de alcanzar la silla presidencial, de alcanzar un lugar en alguna de las cámaras. Es por eso que estamos dando pues esta apertura. ¿Por qué? Porque ya se estaba empezando a hacer otra vez los rumores, el descontento de que era un solo partido político y una misma clase social la que ha estado gobernando el país desde la revolución hasta la década de los 60. Entonces por eso es que se hacen esas aperturas, pero siempre con una maña o con un plan oculto. En cuanto a la política agraria, se continuó con la reforma y con el reparto de tierras. En este caso se repartieron 16 millones de hectáreas y canceló rentas de tierras de particulares. Derogó concesiones de inafectabilidad ganadera para reorganizar ejidos ganaderos en muchas zonas del país. Aquí hubo un crecimiento en el aspecto ganadero. En cuanto a la política económica, este tenía varios objetivos primordiales, como eran mantener la estabilidad monetaria sin descuidar al fomento y al crecimiento económico, así como conservar la estabilidad de los precios. Para lograr el éxito de esta política económica, restringió las importaciones. Ya vimos que mediante los aranceles, que son cuotas o impuestos que se pagan en las aduanas, y fomentó la sustitución de las importaciones. Es decir, mencionaba, oye, ¿por qué te vas a comprar una televisión china, una televisión estadounidense, si tenemos esta marca mexicana? Te la vamos a dar a un precio preferencial. ¿Por qué? Porque si tú compras la televisión estadounidense o la radiograbadora inglesa, pues vas a tener que pagar los impuestos y las aduanas, y eso te va a duplicar el precio del producto. Entonces restringía el tráfico y el flujo de bienes que venían del extranjero a través de gravámenes muy pesados hacia estas empresas. Con el tiempo y como resultado de la naturaleza del proceso de crecimiento económico del país, así como el apoyo y promoción y trato que recibió el gobierno, la estructura organizativa empresarial pues se fortaleció. Ya vimos que se estaba favoreciendo el consumo de lo nacional. También podemos decir que durante la política o durante el gobierno del señor López Mateos, pues sobresalen las siguientes estrategias. Una de ellas era estabilizar los precios del peso en relación al dólar para fomentar el rápido crecimiento de la economía. Hubo estímulos a la inversión privada por medio de incentivos fiscales. Ya vimos que había ya la condonación de impuestos, o bien
el otorgamiento de créditos industriales. También se estableció el control oficial de las organizaciones sindicales. Con ello se logra prácticamente pues anular el derecho de huelga y mantener controlados los salarios. El derecho de huelga no se anuló en la Ley Federal del Trabajo, se mantuvo, pero si tú tenías contentos a los sindicatos, los líderes sindicales tenían un romance pues con el gobierno en turno, pues era prácticamente imposible que se diese una huelga, que hubiese algún descontento, y por ende desaparecía la representación de los trabajadores frente al Estado y frente a los industriales. El endeudamiento con el exterior se realizó únicamente para financiar lo que es el gasto público. Ya vimos que una gran parte de este gasto público se utilizó para industrializar o crear empresas industriales. También se da la creación de organismos públicos como son el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conocido como ISSSTE, la Unión Nacional de Productores de Azúcar, UNPASA, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, Comisión Nacional de Subsistencias Populares, las tiendas CONASUPO, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Aquí vemos el logotipo y una imagen clásica de la década de los 60 en México, donde podemos ver las famosas tiendas CONASUPO y el eslogan de solidaridad, lo que habíamos platicado en la clase de Zoom la vez anterior. Estas tiendas o este eslogan y el Instituto Solidaridad era el estandarte del gobierno para justificar una gran parte del gasto público en obras que iban o tenían la tendencia de apoyar a las clases marginadas. Iban desde productos de consumo final y de canasta básica a precios preferenciales hasta la construcción de techos en casas, el regalo de láminas de cartón o de aluminio para la creación de viviendas, pisos de cemento, desagües, escarpas, drenajes, alcantarillados, en fin, cualquier servicio público municipal que no tuviese una zona rural o una zona marginada, pues siempre se defendió y se representó con el logotipo de solidaridad. Esto es en cuanto al sexenio de López Mateos. A partir de este punto, pues no les voy a dejar un video o unas diapositivas explicativas. Lo que nos sigue es una etapa bastante oscura y bastante controversial en la historia de nuestro país. Hablamos del sexenio del señor Gustavo Díaz Ordaz. Les voy a proporcionar unas ligas donde ustedes podrán acceder a unos perfiles de páginas verificadas, 2 del gobierno y 2 de periodismo nacional, donde podrán tener una reseña de la vida de Gustavo Díaz Ordaz, así como los grandes acontecimientos de su gobierno. Ustedes van a analizar el presente video y también van a leer esta información, y el día jueves a las 10:20 de la mañana, como la semana anterior, nos vemos por Zoom para poder discutir y debatir este periodo, que ya con esto terminaríamos y avanzaríamos a la siguiente fase. Entonces, muchachos, pues les agradezco mucho su atención, que pasen un excelente día, les extiendo un cálido y cordial saludo. Gracias por todo. Hasta luego.